Hola minuteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a hacer la parte 2 de patrones que tenés que conocer en ajedrez. Si no viste todavía la parte 1, por arriba te va a aparecer el link para que puedas verlas. Después, si querés, podés ver primero este video o ir al otro y volver. Así que vamos a continuar con lo que son los patrones en ajedrez. Patrones que son muy importantes, se dan con mucha frecuencia. Conocerlos va a hacer que seas un mejor ajedrecista. Te invito a que te quedes en el video y espero que aprendas mucho. Y bueno, primero les voy a nombrar los patrones que vamos a ver para ver si les interesa quedarse en el video. Y me voy a ayudar de mi machete porque yo trabajo mucho para ustedes. Vamos a hablar de crear casilla protegida. Vamos a hablar de aflojar la estantería, que es provocar, pero ahora vamos a llegar. Tenés que quedar en el video para enterarte de qué sucede. Vamos a hablar del resorte. Vamos a hablar del cambio inusual. Y vamos a hablar de la ruptura inesperada. Obviamente la memoria me da para recordar eso, pero le agrego un poco más de teatro al asunto, ¿no? Así que dejamos ahí el librito. Bueno, en el primer ejemplo tenemos lo que es el patrón de crear casilla protegida. ¿Para qué es eso? Para instalar una de nuestras piezas. Generalmente un caballo es como la más típica. Yo esta partida la estaba viendo en vivo en el año 2019. De negras iba el gran maestro Diego Flores, un jugador muy fuerte y a quien admiro un montón. Me gusta mucho cómo juega. Y yo estaba viendo esta partida y dije, bueno, cuando me haga un canal de ajedrez algún día voy a usar este ejemplo para mostrar. No tenía ni canal en esa época. Crear casilla protegida, ¿qué significa? Veo una casilla del rival que me interesa para una de mis piezas y la amenazo con peones. Lo que tiene que la particularidad es que esa casilla no pueda ser tocada por peones del rival porque si no me desaparece la pieza, ¿no? Entonces aquí, esta casilla no está defendida por peones blancos y puede ser atacada por peones negros. Por lo tanto, con esta jugada, el negro está creando casillas protegidas y de pasada, al mover el peón, le está dejando el camino libre al caballo para que se instale. Después la partida no duró mucho y empezó a pasar piecitas para aquel sector. Y acá, bueno, el blanco ya está por perder porque en pocas jugadas, de hecho le amenazan dama acá, seguido caballo acá, ¿no? Fíjense cómo también después los golpes tácticos, las combinaciones aparecen porque uno hizo bien las cosas desde el punto de vista posicional, porque interpretó bien, ¿no? Maniobró bien, consiguió casillas, cambió piecitas que tenía que cambiar. Entonces, recuerden eso. Y a veces esto está bueno saberlo porque, por ejemplo, si un peón nuestro está lejos de tocar esas casillas, se nos puede ocurrir avanzarlo para crear casillas protegidas. Esto no sucedería, por ejemplo, si el peón de E3 de las blancas estuviera en su casilla inicial, porque si yo creo casilla protegida, no pasa nada. Digamos que mientras no las esté atacando con mis peones, podríamos decir que son potenciales casillas, ¿no? Entonces, sobre una casillita que puede ser linda para mis piezas, es interesante considerar amenazarla con un peón y crear la casilla protegida. Bueno, si te quedas hasta el final del video, te voy a decir algo que te va a interesar, así que bueno, esto es a prueba de vago. Segundo ejemplo, provocación. La provocación, ¿en qué consiste? Lo que yo le llamo, me gusta llamarle aflojar la estantería. Estantería acá en Argentina, no sé en otros países, son a veces los muebles, una biblioteca, entonces aflojar la estantería, cuando está floja que ahí, que se mueve, esa que está ahí, por ejemplo, está a punto de caerse, parece la torre de Pisa. Entonces, aflojar la estantería significa, yo con una pieza, torre, dama, alfil, caballo, amenazo algo y provoco que mi rival mueva un peón y por ahí deja algún hueco, crea alguna debilidad, ¿no? Entonces esto es muy importante, no es que yo pierdo el tiempo. Suele suceder cuando clavo con un alfil un caballo y provoco que toque un peón, o amago con algo y hago que toque y que afloje. Entonces, acá tenemos un caso. El blanco ataca con 3 piezas en F7, lo que provoca, por supuesto que el negro podría defender aquí, pero provoca, quizás porque al negro no le gustó, provoca que se avance el peón y que afloje con eso. Fíjense esta casillita, que, o casualidad, relacionado con el tema anterior, para que vean qué pienso, está protegida por el peón. Ahí tenemos una casilla de aterrizaje para nuestras piezas. El caballo le va a encantar hacer así. Caballo entonces provoca y vuelve. Recuérdese que a veces incluso amenazan mate y el rival lo defiende y no dan mate, pero quizás ese peoncito que tocó me dio algún punto de contacto para mis peones, me dio alguna casillita. Entonces aquí maniobran, alfil G5, más provocación, que provoca que toquetee, que mueva la dama. Porque, por ejemplo, si, digamos, ¿qué provoca? Que si toca el peón me afloja esta casilla. Entonces sigue recolectando ventajitas el blanco. Y el golpe táctico, el mazazo, suele venir si uno interpretó bien esto. Así que están obligados a estudiar estrategia. Bueno, acá las blancas jugaron alfil G5, las negras jugaron dama de 7, le pegaron un jaque, se le quedaron con el alfil de negras, todas las casillas débiles. Y acá, bueno, sacó el alfil,
se fue y ahora las piezas apuntan a las debilidades. Esta es una debilidad donde podríamos instalar un alfil. Este peón está retrasado y débil. Esta debilidad se consiguió con el avance de F6. Entonces las torres tienen que ir ahí. Pensamiento esquemático, si las torres están puestas ahí, todas las piezas de blanco están bien puestas, ¿no? Entonces aquí tenemos una muy buena posición, después el blanco siguió, pero la provocación es eso. Amenazo con pieza, provoco que toque un peón, provoco alguna concesión. Unido a este tema, vamos con el tercer patrón del video, está lo que se llama, que a mí me gusta llamarle el resorte. Quizás lo escuché de alguien y me quedó y me atribuyo la frase. Pero yo le llamo el resorte, también llamado, que es la definición más típica, es el péndulo. Que tiene un poco que ver con lo que es la provocación. Es cuando, por ejemplo, con un caballo, puede ser con alguna pieza, generalmente con el caballo, muevo el caballo amagando que voy a ir a un lugar, provoco que mi rival toque y vuelvo. Por eso le llamo resorte, porque va y vuelve. Yo acá iba de negras, es una partida normal, no fue la gran cosa. Y yo vengo acá... Quiero saltar a C5 para comerme el peón. Con el alfil, por ejemplo. Un plan bastante modesto. No piensen que a mí se me ocurren planes muy profundos. Quiero comer un peón en el final. ¿Qué hay de malo con eso? Entonces, ¿qué es lo que haría esto? ¿Qué es lo que yo quería provocar? Que mi rival me restrinja y quizás volver y ahora tengo una casillita. E incluso para que vean con qué frecuencia se da esto de crear casillas, yo podría llegar a considerar a ver a esta casilla que no puede ser defendida por peones del rival, crear la casilla protegida y venir por detrás y meter un caballo o un alfiler. Tengan cuidado. Es más, si vamos un paso más allá, ¿saben qué me gustaría? Que se vayan los alfiles de blanca, entonces si yo pongo un caballo ahí no me lo saca nadie. Todas esas cosas son importantes. Entonces acá yo intento provocar, mi rival no cayó en el truco. Y bueno, terminé jugando acá. Y después hubo otro truco porque yo jugué B4, comió acá, comí acá, comió acá, comí acá, vino acá, comí acá, comió acá, comí acá. Y ahí terminó la partida. Era una táctica bastante sencilla. La táctica, como les vengo diciendo en los dos ejemplos anteriores, aparece porque las piezas estaban donde tenían que estar, no es casualidad. Por ejemplo, yo ya sé que este alfil no me va a hacer un golpe táctico, está encerrado, no juega. Pero esta torre está en la columna abierta, no, está en la columna abierta, está en la séptima. El alfil apunta a un peón, el caballo está ahí acosando al rey. Y entonces es muy probable que aparezca la táctica, están todas las piezas ahí más o menos juntas. Vamos al segundo ejemplo del péndulo, este es un ejemplo que me gusta mucho. Acá, las negras ven la casilla de 3. Fíjense que si el peón llegase a C4, crea casillas protegidas para el caballo. Son casillas que el rival no puede proteger. Fíjense con qué frecuencia es esto, ¿no? A veces no es tan sencillo. Incluso haciendo esto, pensando a largo plazo, tenemos una casillita. Obviamente el rival también juega y ahí es donde viene el cálculo. A ver si llego, si no llego. ¿Qué quiere hacer el rival? Entonces el negro acá juega caballo B7 para saltar a caballo C5, a E5 y a D3. Si el blanco intentase frenarlo, ¿qué hace el caballo? Resorte. Picó y volvió. Y ahora tiene una casillita hermosa. El caballo se fue, provocó que toquetee la estructura, vuelve. Aquí el blanco no hizo eso, hizo E4, caballo E5 y ahora creación de casilla protegida. B5, no hay ningún apuro, empuja un poco esa mayoría, defiende la mayoría, los peoncitos en el color contrario al alfil no van a ser víctimas. ¿Ven? Va de a poquito, tiki, tiki, y quizás una idea pueda ser doblarse, etc. Pero miren cómo progresó la posición desde acá. Así que recuerden, las provocaciones con el caballo, los resortes, los péndulos, son muy interesantes. Ahora vamos con otro ejemplo, que es el cuarto patrón, que se llama el cambio inusual. El cambio inusual, básicamente, como si uno analiza la frase, significa que yo hago un cambio inusual. Bueno, tiene mucha ciencia, ¿no? Pero ¿qué sería? Yo cambio una buena pieza por una mala pieza. Otro tipo de cambio inusual es cuando yo, que lo hemos hablado, me comen, por ejemplo, acá, y usualmente hay que comer de H, pero puede existir que comer de F sea bueno en algunas situaciones. El ajedrez está lleno de excepciones, ¿no? Entonces, el cambio inusual es ese concepto es el que me dice a mí, che, no captures de manera automática, pensá. En este caso, el blanco está luchando por la columna C, profilaxis, se pone en el lugar del rival, el rival le quiere hacer esto, y si se cambian las piezas pesadas, se cambian las torres y las damas, la columna C ya va a dejar de tener importancia. Entonces dice, ok, el tipo me quiere hacer esta. Entonces mi alfil lindo se lo cambio por su alfil espantoso. Porque es un alfil espantoso que se choca con los peones, pero está protegiendo un plan bueno. Entonces acá Poluga de blancas dice, ese alfil lo necesito eliminar. Lo elimina. Listo, acá el negro está amenazando nuevamente luchar la columna. Entonces se vuelve a anticipar. Y bueno, le ganó la columna. Típico, se metió en séptima. Si cambiás pasás a un final bastante pasivo.
Y bueno, la partida después continuó. Pero ven, además de esto de que el tipo tuvo la flexibilidad mental para cambiar su buena pieza por una mala pieza, por generalmente nosotros queremos que el rival conserve las piezas malas, el tipo tuvo esa flexibilidad y el plan que se le ocurrió aquí fue evitar un plan del rival. Eso es muy potente. Entonces, pongan mucha atención a eso. Entonces, cambio inusual, cambio una pieza buena por una mala, rompo la estructura. Esos son un montón de ejemplos de cambio inusual. Por supuesto que tienen que estar justificados, ¿no? No vaya a ser que después rompa la estructura y vengan y me digan, che, Rafael, perdí una partida de torneo por tu culpa porque me dijiste que había que romper la estructura. No, yo te dije que el cambio inusual existe, vos tenés que fijarte y darte cuenta si funciona o no. Pero ven, este es un ejemplo, ténganlo presente. Y por último, este ejemplo lo saqué del libro Perfección en su ajedrez, un libro de Bolokitiny y Gravinsky. Bolokitiny es un gran maestro ucraniano, Gravinsky su entrenador, y habla un poco de las rupturas, ¿no? Yo siempre les digo que jaques, capturas, rupturas y amenazas son las forzadas, y por lo general las rupturas no fuerzan, ¿no? Si yo hago una ruptura no obligo a nada, a veces. Si yo hago una captura, por lo generalmente sí obligo, o es más forzado. Por eso es interesante considerar las forzadas primero para ver si hay táctica. Pero hay un concepto que a mí me gusta mucho mencionar, que es la ruptura inesperada. Y para ello me gusta mostrar este ejemplo. Acá hay dos puntos de ruptura para el negro. Visualmente están muy cubiertos, entonces es normal filtrarlos y no considerar romper ahí. Pero recuerden el concepto de ruptura inesperada, que es básicamente cuando no es esperada, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, ya cuando vean lugares así, no van a decir, ah, no, no sirve la ruptura. La considero, ¿por qué no? Acá el negro rompe. Una ruptura que no parecía buena. Bueno, si las blancas capturan de peón, chau. Capturaron con el otro. Otra ruptura, inesperada, en un lugar que está cubierto 3 veces. Y captura de peón, se cae la torre. Comió de alfil. Se nos están abriendo líneas. Otra ruptura. Si me comes acá, te pego un jaque. Y si tapas de dama, te hago esto. ¿No? Y bueno, si no haces nada, paso de largo. ¿Ven la cantidad de rupturas? Qué importante que esto lo decía en uno de los videos anteriores, que es no dar por sentado, porque ustedes seguramente van a coincidir conmigo, como no hay un peón que apoye en B4 y hay dos del rival, en estas situaciones es muy normal decir no rompo ni lo considero. Eso es válido en una partida rápida donde no hay tiempo, pero en una partida pensada esas dos rupturas que parecen feas terminan definiendo la partida. Por lo tanto, este es un ejemplo bastante extremo, pero es para que ustedes sepan la importancia de considerar las rupturas estén o no preparadas. Así que bueno amigos, llegaron hasta acá. En la descripción les voy a dejar el link del estudio que estamos usando para mostrarles estos ejemplos, por otros ejemplos que he mostrado. Entonces es de acceso gratuito, hacen clic, clichés y ven el capítulo que a ustedes les interese. Se pueden descargar las partidas si quieren. Entonces ese es el regalito que mencioné hoy más temprano. Así que bueno amigos, espero que hayan disfrutado mucho este video. Como siempre, vaya por la sombra. Un abrazo.